Tiene la palabra la asambleísta Ana Belén Marín. Gracias, señor presidente de la Asamblea Nacional. Queridos colegas asambleístas, reciban un cordial saludo desde la provincia de Cotopaxi, siempre recordando lamentables pérdidas de nuestros hermanos ecuatorianos, principalmente en la provincia del Guayas, de Manabí, mi más profundo sentimiento de solidaridad. Y tenemos que pasar de la solidaridad a dar respuestas al país. Y justamente por ello nos encontramos el día de hoy aquí, para dar nuestro pronunciamiento respecto a la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. Hoy mi ponencia estará enfocada en responder varias preguntas que me han surgido en el camino de la reconstrucción de esta ley, que básicamente ha sido una reconstrucción del documento que fue ingresado inicialmente. Sin duda que de las preguntas que más frecuente nos hemos hecho es saber qué es lo que está pasando respecto a la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados y de la seguridad social, debido a la inclusión de un artículo enumerado a continuación del artículo 8, denominado clasificación del sector público. Ha sido muy controversial y se ha señalado que no contribuye al ordenamiento de las cuentas y que, por el contrario, da intranquilidad a los actores del sector público. Por lo tanto, aquí hay que preguntarse si es que existe o no existe la intromisión en las autonomías. La verdad es que no hay intromisión en la autonomía de los GATS, pero parcialmente sí a la seguridad social. Por eso, mi posición siempre ha sido de buscar mejorar los textos, porque este es el espacio para mejorar los textos de esta norma y de la norma que vamos a tratar en las horas de la tarde, como cualquier otro cuerpo normativo que sea ingresado a la Asamblea Nacional. Por esa razón es que definitivamente la seguridad social no puede ser considerada como un sector público no financiero, no puede ser considerado. El dinero de la seguridad social es del pueblo y eso tiene que respetarse, tiene que trascender en el texto que estamos nosotros hablando el día de hoy y que de ninguna manera nosotros tengamos esa preocupación y más bien generemos incertidumbre. Hay que leerle el texto en su integralidad y por eso es que no solamente si es que se decide que se saque, que es lo correcto, no tiene que estar la seguridad social en el sector público no financiero, además tiene que hacerse modificaciones en otros articulados que pueda precisarse esta aportación que lo he venido haciendo de manera permanente desde el principio de las intervenciones en el informe de primer debate, de segundo debate, y que vuelvo a insistir en que el artículo 2 es la base del hilamiento de los siguientes artículos y que no tenemos que quedarnos en el discurso, sino pasar del discurso a la realidad, respetar la autonomía de los GATS, respetar el dinero de los ecuatorianos, porque la seguridad social no le pertenece al Estado, la seguridad social le pertenece a cada uno de sus aportantes. En la normativa legal vigente, también en el COMIP, encontramos en el artículo 40 y 41, ya establece las reglas para las operaciones financieras del sector público no financiero, en el cual señala que no podrán realizar inversiones financieras, con excepción el ente rector de las finanzas públicas, las entidades de seguridad social, los gobiernos autónomos descentralizados y la Corporación del Seguro de Depósitos y Fondo de Liquidez, salvo autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria. Por lo tanto, yo les invito más bien a que podamos evaluar lo que acabamos de mencionar y lo que va del discurso y del contenido de la norma, y también podamos contrastar con los balances consolidados del país. En estos balances incluye el sector público no financiero, porque eso no es una novedad, no es que recién está saliendo a luz pública, señores, eso ya consta en el artículo 40 y 41 del COMIB, así que hay veces que nos dejamos sorprender y esas formas de sorprender, más bien nosotros tenemos que buscar argumentos necesarios para que esto nos dé mayor claridad. Por otro lado, se ha hablado mucho de que se pretende dar superpoderes al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es cierto o no es cierto que eso está sucediendo?
Evidentemente, señoras y señores asambleístas, en el documento original sí constaban dichas pretensiones. Sin embargo, en el procesamiento de esta ley con los textos propuestos, lo que se ha logrado es ratificar y fortalecer las atribuciones y responsabilidades de cada entidad para que no exista injerencia de una sobre la otra. Eso es lo que hemos logrado, definir con claridad las atribuciones de Planifica Ecuador, del MEF y de toda la institucionalidad, cada uno dentro de su ámbito de gestión para que exista acompañamiento y coordinación. Que el Ministerio de Finanzas, como ejecutor de la política económica y financiera, emanada desde el presidente de la República, siendo el ejecutor de su campo de política fiscal, mantenga el control de la información para una planificación coordinada, sin descuidar la observancia de la normativa legal vigente, especialmente en cuanto a las autonomías y en su conjunto en la institucionalidad por cada una de sus intervenciones. Lo que sí me parece primordial mencionar es que se busca ya no solo dejar como concepto a la calidad del gasto, que ha sido un punto muy crítico, y es que vemos con preocupación que en el territorio más bien ciertos actores políticos se han dedicado a comprar vehículos 4x4 en vez de atender la necesidad y el hambre de sus ciudadanos, de atender la salud de sus ciudadanos. Por eso tenemos que pasar a incorporar los textos para que podamos definir con claridad la calidad del gasto. Todos los integrantes de la comisión me atrevería a decir que hemos impulsado este contexto y que definitivamente a nosotros incluir esta obligatoriedad queda que la entidad que forma parte del presupuesto general del Estado realice con minuciosidad el control de sus compras públicas. Pero ya entrando en materia mucho más específica, en disciplina fiscal y en orden de las finanzas públicas, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo realmente se va a lograr tener esta disciplina y este orden de las finanzas públicas? Pues el camino debe ser transparentando procesos, aclarando cuentas, fortaleciendo las reglas fiscales, que de hecho son un diseño del comportamiento de la política presupuestaria de un Estado a largo tiempo. Las mismas que permiten tener una coherencia temporal de la política fiscal y asegurar la sostenibilidad presupuestaria en el largo plazo, logrando así un crecimiento más equilibrado de la economía y el reforzamiento de la credibilidad de un Estado. Y aquí hago un paréntesis, porque el reforzamiento de la credibilidad, lamentablemente, el país lo ha perdido. Y cómo nosotros hemos ido creciendo, lamentablemente, con créditos inclusive muy caros, que al país ahora le tienen ahogados en el endeudamiento. Por eso necesitamos ordenar las finanzas para reforzar la credibilidad del Estado y además facilitar de esta manera el acceso, por supuesto, a mercados de deuda. En el presente proyecto de ley se establece todo un título específicamente para las reglas fiscales, que lo que principalmente hace es buscar un Estado que esté específicamente consensuado entre la parte que ya está en la ley vigente y también lo que nosotros hemos ampliado en conceptos, definiciones e inclusiones conceptuales que van a alcanzar esta disciplina fiscal. Por esa razón, los gobiernos autónomos descentralizados y la seguridad social son propios de cada institución y distintos del gobierno central. Esto no lo estoy diciendo de memoria, esto está en la ley, esto está en el informe de segundo debate. Entonces, no nos dejemos sorprender por momentos o intervenciones o mensajes que están llegando para generar inconformidad. Definitivamente que un texto tiene que ser mejorado y a lo que vamos encaminando. Pero esto, referente a los fondos de los GAS y de la seguridad social, no es importante dejar claro que no implicarán ningún tipo de intervención o disposición por parte del gobierno central sobre estos fondos, pero sí la entrega de información establecida en la ley que únicamente busca el consolidar los datos y estructurar una mejor planificación del recurso dentro del presupuesto general del Estado y lograr poner al servicio de la ciudadanía esta información. Otra de las preguntas que me he realizado es, pero ¿cuál es la principal preocupación de los gobiernos autónomos descentralizados en esta norma? Cuando nosotros escuchamos a los representantes, por ejemplo, del AME, ellos decían, miren, lo que a nosotros más nos preocupa es que lleguen de manera oportuna las asignaciones. El gobierno central nos está debiendo. Bueno, entonces, si esa es su principal preocupación, debemos partir de eso, por lo que partiendo de este principio constitucional, de autonomía de los GATS en relación a la universalidad de los recursos, se determina que el Estado debe garantizar la entrega oportuna y de las asignaciones a los GATS, de conformidad con lo establecido en la Constitución.
De la misma manera ocurre respecto a la formulación de las proformas institucionales, para lo cual cada entidad y organismo sujeto al presupuesto general del Estado debe generar su propia proforma presupuestaria. Entonces, en esa propia proforma que ellos construyen y elaboran, deberán incluir todos los egresos necesarios para su gestión. Es decir, ahí no hay ningún tipo de injerencia en su autonomía. Ahí simplemente les está diciendo, tenemos que ser más ordenados. Miren, en este momento, estamos pasando por una crisis enorme. ¿Y quiénes son los que están enfrentando principalmente las preocupaciones y las necesidades de los ciudadanos? Son los GAD, son los gobiernos autónomos descentralizados a quienes debemos dar todo nuestro respaldo, y en lo personal yo lo hago por mi provincia, doy todo mi respaldo a los gobiernos autónomos descentralizados para que sus decisiones sean siempre pensados en el bienestar de la población. Pero también está el Ejecutivo desconcentrado, pero lamentablemente, en muchos casos, ambos desfinanciados. Por lo que es necesario y oportuno el establecimiento de una política de prevención, mitigación y gestión de riesgos fiscales, tendientes a mitigar el impacto negativo ocasionado en las finanzas públicas por la materialización de eventos imprevistos como esta pandemia, respetando la competencia y la autonomía tanto de GATS como de la seguridad social. Sin embargo, quienes forman parte del presupuesto general del Estado, quienes ya hemos mencionado anteriormente, en esta norma lo que se hace además es especificar lo que constituye y no constituye el endeudamiento público, permitiendo de esta manera distinguir qué operaciones deben registrarse, en dónde, a qué hora, en qué horarios, y también tener esa claridad para las empresas públicas. Por otro lado, se ha disminuido la atribución del ente rector de las finanzas públicas, que va encaminado a aumentar o rebajar los gastos que modifiquen el presupuesto general del Estado. Antes estaba el 15%, hoy es el 5% del margen, como una medida para evitar discrecionalidad sobre el presupuesto, y en caso de necesitarlo tendrán que participar, como ya está establecido en la norma, ir a la Asamblea Nacional. Se contempla además la creación de este fondo de estabilización que permitirá garantizar la estabilidad económica, la sostenibilidad de cuentas públicas, y que yo realmente aspiro que se cumpla con el objetivo de este fondo, que es atender el sector de salud y educación del país, y no que sirva como un manejo coyuntural del gobierno de turno. Finalmente, evidencio varios puntos críticos. Uno de ellos ya lo he mencionado a detalle y que va encaminado al artículo 2. Pero el siguiente nudo crítico que todavía sigo viendo persistente, y que este justamente debe ser el espacio para que nos permita enriquecer el informe que presentó la comisión, es respecto a los notes y a los CETES. Tanto para la emisión de las notas del Tesoro, que serán las que reemplacen a los certificados del Tesoro, que únicamente se utilizarán para administrar deficiencias temporales de caja, que no podrán superar el 8% del presupuesto general del Estado y con una temporalidad menor a 360 días, así como la emisión de otros títulos, se hace necesario que su negociación respete los principios de menor costo, transparencia y estandarización establecidos por ley. Por esa razón, con ese objetivo, insisto, compañeros, insisto en mi planteamiento, que esta negociación se realice a través de las bolsas de valores y o plataforma de negociación de depósito centralizado de valores. Esto no lo dice solamente Ana Belén. La señora presidenta del Banco Central, Verónica Artola, fue a la comisión y ella mantuvo y sostuvo también conceptos similares a lo que estoy mencionando, y preocupada decía qué es lo que va a pasar y qué rol va a ocupar el Banco Central en este acto cuando ha venido manejando este tipo de procesos. Entonces, la propuesta es que definitivamente se debe constituir en un sistema integrado en el que participen todas las bolsas de valores, que es de fácil acceso, abierto para cualquier persona natural o jurídica que requieran hacer transacciones bursátiles. Además, que esta no representaría un gasto para el Estado, no así como actualmente se plantea en el proyecto de ley, a través de la creación de una o de varias plataformas nuevas. Por eso, lo que yo propongo es que, como nudo crítico que todavía considero que está presente, además del artículo 2 que ya he generado mi propuesta, es que además pueda modificarse el artículo 34 y 38 respecto a las negociaciones de bonos y de las notas del Tesoro, que además debería incluirse también una disposición transitoria que vaya encaminada a que el Banco Central del Ecuador deberá establecer una plataforma de transacciones para valores emitidos en el sector público en un plazo de 120 días.
Una vez establecida la plataforma en el plazo de 60 días contados de publicación de inicio de su funcionamiento, todos los valores deberán ser negociados conforme lo establecido en el artículo 144 y 171 de este código. Todas las negociaciones que se realicen en la plataforma deberían proveer información completa de cada transacción en las entidades de supervisión y control de acuerdo con la normativa correspondiente. Finalizo, señor presidente, colegas asambleístas, ratificando mi agradecimiento profundo a todo mi equipo de trabajo que aportó para que en este momento contemos con una norma que definitivamente es superior a la original y que permite, sin temor alguno, a organizar progresivamente las finanzas del país. Ciertas voces hablan y dicen que no es urgente, que es inoportuno, que es innecesario, pero ahora que está en nuestras manos, queridos colegas, les invito a reformular lo que sea necesario reformular, pero no bloquear el orden de las finanzas públicas que hace mucho rato ya tenía que haberse generado. Cuando llegó en su primera versión en el mes de octubre, pusimos de excusa que está muy extenso. Hoy que llega a nuestras manos ponemos de excusa que no es urgente. Entonces, ¿cuándo va a ser el momento de tratar? El momento de tratar es hoy. Hoy tenemos esta obligación con la patria de procesar esta ley de ordenamiento de las finanzas públicas, corregir lo que sea necesario corregir, porque no vamos a permitir que se ingrese en las arcas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no vamos a permitir que se transgreda la autonomía del IFA y del ISPOL. Eso está absolutamente claro y consensuado e incluido en los textos. Y si en el camino existen más aportaciones, el presidente de la comisión tendrá la responsabilidad de ir incluyendo con objetividad estos textos para que quede tranquilidad para todos los ecuatorianos y ecuatorianas que este ordenamiento de las finanzas públicas no pretende inmiscuirse en autonomía, lo que pretende es mantener una disciplina fiscal y ordenar las cuentas, como menciono, ya tenía que haberse hecho. Y finalizo diciendo que es absolutamente oportuno, porque la economía del país no aguanta más despilfarro, no aguanta más sobreprecios y el desorden financiero realmente nos está llevando a la perdición. Más bien se debe generar confianza para que organismos internacionales generen ingresos de capitales frescos que dinamicen nuestro sistema económico, financiero y monetario. Por eso, esta ley es urgente. Señoras y señores asambleístas, muchas gracias.